Le pido al equipo que nos grabe para saludar con muchísimo gusto a mi queridísimo Ricardo Sevilla, un verdadero periodista, porque mire, la piltrafa de Sergio Sarmiento, que nada más sirve como asiento en su cara para los machuchones, se detenta como periodista fifí, ¿no? Es lo que dice Sergio Sarmiento. Pero el que verdaderamente es periodista, investigador, escritor, es el queridísimo Ricardo Sevilla. Y hoy nos trae una investigación muy interesante, pero creo que podemos empezar a hablar de esas piltrafas humanas que se detentan como periodistas y que, bueno, pues esto es lo que son, ¿no? Personajes que de alguna otra forma están de acuerdo con políticas que van, mire, ya decir clara y directamente en contra de la humanidad. ¿Qué es eso de quitarle derechos a los trabajadores, de aumentar la inflación hasta sus máximas extensiones, provocando que la gente muera de hambre? Querido Ricardo, te saludo con cariño para ti, pero con indignación por esas imágenes al ver cómo Sergio Sarmiento pone la cara para que se siente en ella el locote que está destruyendo Argentina, Javier Milei. Saludo, querido amigo. Querido Toño, muchísimas gracias por tu bienvenida, por tus diferentes palabras. Voy a caer muy pesado, Toño, desde temprano. Son las 11:41 y yo me niego a conversar en esta ocasión contigo sobre esta piltrafa. Me niego rotundamente, no tengo nada más que agregar sobre este personaje del cual ya he dicho muchísimas cosas y que él mismo ahora con estas imágenes se exhibe de cuerpo entero, bueno, de cuerpo enterito, porque es un pequeñito. Yo no tengo nada contra las personas de talla pequeña, yo mismo apenas alcanzo 1,72 m, pero bueno, este personaje es un abyecto. Yo, Toño, estoy muy triste, estoy muy indignado porque he visto en los medios de comunicación corporativos que no se está hablando de la muerte del último gran escritor que teníamos. El último gran escritor, a lo mejor a usted habrá otros autores, otras autoras que le gusten, pero el último gran escritor murió el día de ayer. Me estoy refiriendo al gran José Agustín, que no fue miembro del Colegio Nacional, que no fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, y perdóneme el exabrupto a las 11:42 de la mañana, pero esas fueron chingaderas. Muere José Agustín, no hay una sola portada en los medios de comunicación corporativos que tenga como su nota principal a José Agustín. Está en notas secundarias, ahí perdido, me decepciona y voy a caerle muy mal a las personas de ahí de La Jornada, pero ni en La Jornada le pusieron ahí una nota ahí secundaria al calce. Pasó sus últimos años el gran maestro Agustín, Toño, si me permites hablar un poco sobre él, en Cuautla, porque su padre, que era piloto aviador, vivía allá. Al principio, José Agustín visitaba la casa de su papá durante las vacaciones. En 1975 decidió rentar la propiedad porque le gustaba y porque quería salir del caos capitalino. ¿Quién no hemos querido salir del caos capitalino? Pero fíjate, 2 años después, en el 77, José Agustín logró comprar lo que era el refugio de su padre. Recuerdo que en aquella época, en una entrevista, José Agustín dijo: me cayeron 4 becas en Estados Unidos, regresé con una muy buena lana porque él era autor que hablaba desenfadadamente y le compré la casa a mi padre. Y ahí es donde nace la relación estrechísima de José Agustín con Morelos. Yo esperaría que por lo menos en el estado de Morelos le hagan un homenaje a este gran escritor. Ayer conversábamos ampliamente con algunos de los autores que lo leyeron, que lo conocieron, que trataron con él y con su obra. Yo quizá tengo muy poco que aportar, pero recuerdo que en mi adolescencia La Cocina del Alma era una columna de rock que se publicaba en una revista llamada La Mosca, que era heredera de otra revista que se llamaba Connect. ¿La conocías, Toño? Sí. Y alguna vez llegué a ver La Mosca, ¿no? Claro que sí, en su momento. Y tienes toda la razón. Hoy, de hecho, le iba a decir a don David que si nos podía, por favor, poner por ahí el planteamiento que hace hoy el presidente López Obrador
porque verdaderamente creo que vale la pena. Interrumpe su conferencia de prensa mañanera. Ya ves que tiene a veces unas exposiciones muy largas. Hoy le dieron un buen rato al quién es quién de las mentiras de la semana y a los avances en cuanto a cuestiones hídricas, pero por supuesto también lamentó el fallecimiento de, como tú lo llamas, el último gran escritor de México, José Agustín. No sé si te gustaría escuchar rápidamente lo que plantea el presidente López Obrador, porque es un llamado a que lo lean los jóvenes ante esta obra literaria que, además de todo, mezcla la cultura con la política, mezcla esta parte literaria con el llamado a la igualdad, a lo que está bien, querido Ricardo. También, sí, eso sí es. Lamentamos mucho el fallecimiento del gran escritor José Agustín. Para los jóvenes, son muy recomendables sus textos, porque mezclaba José Agustín la parte cultural con la política, y escribía para jóvenes. También sus textos, que llamó la tragicomedia mexicana, son de lectura obligada para comprender cómo funcionaba el régimen autoritario y la corrupción que imperaba. Son textos muy buenos. Y un abrazo a sus familiares, a sus amigos. Un gran escritor mexicano. Yo me quedo con lo de la tragicomedia mexicana, porque tiene cosas excepcionales. Qué interesante, Ricardo. Bueno, perdón que lo mencione, pero que intentaban de alguna u otra forma hacer caer al presidente pues en un 4, decirle, ¿y cuál es su obra favorita? ¿No? Pero bueno, tienes toda la razón. Efectivamente, al analizar las primeras planas de los principales diarios, se lo traen arrumbado. Tanto el Reforma, el Universal, Excelsior, todo lo traen arrumbado de alguna u otra forma. Me parece que Milenio sí lo lleva como foto, no como nota principal, lo tiene como su foto principal, ahí sí hay que decirlo con todas sus letras, pero efectivamente la jornada lo pone ahí como pues la nota inferior de la portada. En el Financiero me parece que ni lo llevan, ni en el Economista. El Heraldo, que les encanta incluso dar la nota sobre personajes muy lejanos a la realidad mexicana, ahí también, sí lo llevan, ¿no? Sí lo llevan en el Heraldo, disculpa, lo llevan ahí como una nota, pero sí, efectivamente, no es algo de lo que estén platicando, querido Ricardo. No están platicando, Toño, a mí me da gusto, fíjate, yo pocas veces hablo de Jesús Ramírez Cuevas, pero lo veo acercarse al panel y decirle al presidente que sugerirle que hable de José Agustín. Entonces es ahí cuando el presidente López Obrador recuerda y dice, sí, eso es muy importante. A mí me gusta mucho. En esa revista, por cierto, yo logré escribir mi obra más querida de José Agustín, es esta, Inventando que sueño. Vaya obra. Aquí tengo varios, aquí tengo La tumba de José Agustín, aquí tengo Las ciudades desiertas, que también es un clásico que echa a perder Gael García Bernal. Aquí está 2 horas de sol. Aquí está que también es muy interesante, que es el diario de brigadista, no de un brigadista, sino de brigadista, donde habla de un encuentro que tiene ahí con Gustavo Sainz.
no le gustaba a José Agustín el mote de la onda, no le gustaba ni a Agustín, ni a Parménides García Saldaña, ni a Gustavo Sáenz. Es un mote que ellos repudiaban. A mí me gusta muchísimo Inventando que sueño, es... si no mal recuerdo, se edita en el 68 y nos remite, Toño, a un México preolímpico en el que muy buena parte de la atención generacional que recorría el mundo puede palparse en estos relatos. Es un libro de relatos. En ese tomo asistimos a la experimentación técnica de un joven que tiene ya una voz literaria con una personalidad propia. Es también una colección de thrillers psicológicos que tienen una hechura impecable. Los críticos en su momento dijeron que no tenía nada que pedirle a los cuentos de Borges, a los cuentos de Cortázar. Sin embargo, hay experimentación, una gran experimentación que lo pone a nivel de los relatos en prosa de un Oliverio Girondo. En fin, yo, a diferencia de lo que dice el presidente López Obrador de la tragicomedia, me quedo más con su obra narrativa. Ayer lanzábamos, y hoy, si me permites, pues también lanzar el aguijonazo, si se quiere decir de esa manera. No tenemos una obra completa de José Agustín, Toño. No es solo que no sea miembro del Colegio Nacional, nunca lo fue, nunca recibió chayote, nunca fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, no lo requirió, vivía de sus libros, vivía de sus becas, bien ganadas, por supuesto, de los guiones que escribía. Logró escribir el guión de La Pando junto nada más ni nada menos que al gran José Revueltas. Entonces, es una ausencia que es de mucho lamentar, porque era uno de los grandes intelectuales. Además, su conocimiento vastísimo sobre la música, sobre el rock particularmente. De hecho, aquí en este libro de Inventando que sueño, abre con el epígrafe, tiene un epígrafe de los Rolling Stones, I Can Get, ¿no? De Keith Richards y de Mick Jagger. Entonces, él era un gran conocedor. En aquella ocasión en la que estuve en tu programa, Los Datos Duros, que me recordaba de alguna otra forma se me fue su nombre, Joe Hill, creo que es quien escribe Heart Shaped Box, esta obra que traducen al traje del muerto, ¿no? Porque también, bueno, ahí a obras de fantasía le metía muchísimo de la cultura del rock. Sí. Fíjate que, y por lo que te interrumpa, yo siempre me he preguntado si José Agustín fue, o simple y sencillamente, digno representante de Guerrero y también, pues, de lo que se llama el sur mexicano o Boy Scout. Me viene a la mente esta obra de La Panza del Teposteco, porque ahí en Tepoztlán, Morelos, está este cerro llamado el Teposteco, en el que hasta arriba hay pues unas ruinas muy importantes, ¿no? Y ahí mismo, en Tepoztlán, hay un campo que se llama Mestitla, que es el campo nacional de los Scouts, donde se hacen, pues bueno, los campamentos nacionales y etcétera, ¿no? Y esta obra, pues, es algo que a lo mejor cuentan en alguna idea de estas, ya sabes tú, ¿no? Las historias de terror en la fogata, ¿no? Que, pues, obviamente tiene le da una vuelta a la cosmogonía prehispánica, ¿no? Pero siempre muy, muy interesante al hablar de José Agustín en todo ese tipo de circunstancias. Y tienes toda la razón. Deberíamos, de hecho, hasta dedicar un programa completo para hablar de su obra, su vida y obra. Definitivamente, mi querido Toño, y la verdad es que haría falta un programa, una serie de documentales para hablar de toda la vida y obra de este personaje que trató con Neruda. Ayer hablábamos con Norma Bundes, una escritora que fue prácticamente como su hija. Entonces nos platicaba
sobre algunas anécdotas que vivió allá en Cuautla con José Agustín, y yo lanzaba también una pequeña bravata, si se quiere ver de esa manera, pero decía, creo que el Fondo de Cultura Económica, encabezado en este sexenio por Paco Ignacio Taibo II, quedó a debernos las obras completas de José Agustín. Nos quedó a deber las obras completas de José Agustín. Ahí están publicando a este señor que es como historiador, que no se sabe si es entre Azul y Buenas noches, Pedro Salmerón, ya se me había olvidado el nombre de ese personaje, pero ahí están publicando a Pedro Salmerón, a Rogelio Guedea y a una caterva de escritores de medio pelo, historiadores de fin de semana, pero creo que hubieran abrazado el compromiso de llevar a cabo una edición muy bien cuidada, muy bien curada, de las obras completas de José Agustín. Hay muchos conocedores de la obra del autor de La tumba, y creo que eso lo tendría que hacer se tendría que haber hecho en este sexenio, sino cuándo. Y no es que ahorita nos estemos desgarrando las vestiduras, Toño, porque en su momento, cuando estaba José Agustín vivo, cuando estaba Gerardo de la Torre, otro de los grandes escritores que murió también recientemente, pues nosotros lo planteamos aquí en Sin Censura, lo planteamos en Los Datos Duros, lo planteamos en diferentes foros. ¿Cómo es posible que personajes miserables, ramplones, abyectos como Guillermo Sheridan es académico, es académico de la lengua? Este personaje racista está ahí metido. Enrique Krause, Christopher Domínguez y una serie de personajes están sangrando al erario a través del Colegio Nacional, y estos grandes autores no son miembros de esa élite, cuando la realidad es que le han dado a este país gloria literaria, pero además arte, conocimiento. La tragicomedia mexicana a la que se refirió el presidente López Obrador es una trilogía fantástica, porque además en la época en que yo era adolescente se leía como el contraste de la biografía del poder. Usted recuerda la tragicomedia mexicana, que es el título irónico de este paseo histórico que hace José Agustín de una manera muy desenfadada y perfectamente documentada, y la otra, la biografía de Enrique Krause, que como su nombre lo dice, es una biografía del poder, aunque podríamos ponerle adulación del poder. Entonces se leían como contrastes. Yo creo que valdría muchísimo la pena que se reeditara. Yo diría que el Fondo de Cultura Económica tendría que hacerlo, porque a esta hora no creo que lo vaya a hacer Random House, no creo que lo vaya a hacer, no sé, Era, Joaquín Mortiz o algunas de estas editoriales Tusquets que están secuestradas por los amigos de Enrique Krause, no creo que lo vaya a hacer Cali Arena de Héctor Aguilar Camín. Yo creo que es una deuda que tenemos con el gran escritor de la tumba, de Diario de Brigadista. En fin, era necesaria, creo, mi querido Toño, esa pequeña diatriba. Sí, no, aquí sí lo mencionamos desde el principio, fue parte de nuestras noticias más importantes, y igualmente me uno a esta pena, a esta gran pérdida para México, para el mundo. Descansa en paz, José Agustín, y pues estaremos siempre recordando su vida y obra y leyéndolo. Espero que muy pronto podamos tener la oportunidad de hacer un programa especial. Mira, tú dinos, Ricardo, ya sabes que doña Ceci se pone las pilas, ella se pinta sola para hacer estos programas especiales, y yo le entro con mucho gusto, ¿eh? Perfecto, pues entonces hay que poner manos a la obra, mi querido Toño, porque dicen por ahí, es justo y necesario. Hasta vestido de scout. A mí, te digo, se me da la impresión, porque esta obra, haz de cuenta que es lo que contaban ahí en Meztitla, ¿no? Pero bueno,